¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Búnker. Hoy les entregamos este nuevo espacio a ustedes donde estaremos hablando, por supuesto, de nuestra gran pasión, la Juventus, pero un poco más desde el punto de vista corporativo, desde el lado de empresa, estaremos hablando de las cosas que afectan al equipo, pero también al negocio del fútbol como tal. Hoy en nuestra primera emisión les vamos a contar un poco de nuestro análisis sobre el mercado de la Juve, lo que esperamos que la Juventus pueda hacer durante el verano, dependiendo por supuesto de varias condiciones que se van a ir dando. Nosotros encontramos que hay dos grandes determinantes para el verano de fichajes de la Juventus. El primero es una nueva regla que ha impuesto la FIFA en donde el equipo solamente puede tener a préstamo un máximo de 8 jugadores mayores a 21 años. Esto es un gran condicionante porque hoy día la Juventus tiene préstamo en 36 jugadores a los cuales les va a tener que resolver su situación. Esto sin duda que va a traer una carga operativa importante durante el verano. Imaginemos que a estas personas va a haber que encontrarles un club comprador, va a haber que rescindirlos o incluso va a haber que hacer alguna renovación de los préstamos. La segunda, por supuesto, son las salidas. Y ahí tenemos que estudiar un poco los jugadores que ya van de salida, que ya se ha determinado su salida, y algunos jugadores que van a estar en veremos. Me gustaría enseñarles algunas informaciones que hemos preparado. Y para comenzar a hablar de las salidas, hablamos en orden de probabilidad. Vemos que el equipo seguramente va a afrontar 6 salidas determinantes en las figuras de jugadores como Chiellini, de Ramsey, que ya no se encuentra en el equipo, pero seguramente estará fuera para el próximo año. Sandro, que está, digamos, ya llegando al final de su carrera útil. Entendemos que el jugador Caio Jorge, por ejemplo, debería buscar tiempo de juego que no va a encontrar en el primer equipo. Y las renovaciones de contrato que ya sabemos que no van a ser ejecutadas, en este caso Paulo Dybala y Federico Bernardeschi. Más allá de eso, las otras salidas se van a ver más a situaciones de mercado seguramente. Caso de Luca Pellegrini, seguramente va a aprovecharse su temporada con la Juve para encontrarle, para poder sacarle un poco más de valor de mercado. Y luego tenemos los casos de Rabiot y Arthur, con algunas diferencias en performance. Hemos visto como Rabiot ha mejorado muchísimo su desempeño en las últimas jornadas, con lo cual seguramente si la Juventus tenga que elegir entre uno de los dos, seguramente sea Rabiot. Sin embargo, el valor de mercado de ambos es similar y el peso contable que tiene Arthur en la plantilla es mayor. Viendo cómo se ha desempeñado la gerencia en este periodo de transformación, pareciese que están dispuestos a meter, digamos, golpes en el balance financiero durante estos 2 años de ajuste para luego entrar en una etapa de crecimiento sostenido. Ahora, habiendo visto estas salidas, ¿cómo nos queda la plantilla? Queda con bastantes huecos, lo que obliga a ir a hacer un verano bastante intenso en entradas. Los porteros no vamos a ver ningún cambio seguramente. No es un área de interés, que posiblemente sí lo sea para el próximo año. La defensa tenemos 3 o 4 posiciones para llenar, dependiendo del caso de lo que suceda con Luca Pellegrini. Muy probablemente 2 fichajes, uno para la defensa central en sustitución de Chiellini y uno en el lateral izquierdo en sustitución de Alexandro. Para el mediocampo también creemos que hacen falta 2 o 3 jugadores. Esto dependiendo de si sale Arthur, que estamos esperando que salga, o digamos estamos asumiendo que va a salir bajo este escenario. Y luego tenemos a Rabiot, que seguramente si existe una oportunidad de mercado para atraer a alguien con más capacidad en esa posición, seguramente se va a aprovechar. La pieza que falta es una posición con la que Allegri juega mucho, que es la posición del regista. Esta posición no hay alguien que la pueda desempeñar actualmente en la plantilla, o al menos no con la displicencia que necesita el míster,
con lo cual podemos esperar que esta sea una de las prioridades del verano. En el equipo de ataque necesitamos sustituir, por supuesto, a Dybala, pero también vemos la necesidad de proveer un backup a Vlahovic. No solo un backup, sino un jugador que le pueda servir de coach. Vemos que tiene mucha capacidad, pero le falta mucha experiencia que podría adquirir teniendo un buen vice. A lo mejor se preguntarán qué hace todavía Morata y todavía Moise Kean, jugadores que han tenido muchos altibajos durante la temporada. Mi percepción aquí es que Álvaro Morata seguramente se va a quedar condicionado a que se pueda negociar algo, una ficha más baja con el Atlético de Madrid. Recordemos que este jugador tiene una cláusula de compra por 35 millones de euros. Y luego está el caso de Moise Kean. El caso de Moise Kean es un jugador para el que la Juventus hizo una gran inversión. Sin embargo, el modelo de la compra de Moise Kean es un préstamo a 2 años, con una compra al final del segundo año. Como ustedes bien saben, Kean tiene una temporada solo con nosotros, le quedaría otra préstamo, con lo cual yo veo no solo improbable, sino innecesario salir de este jugador durante esta ventana. Volviendo un poco al caso de Morata, en el caso de Morata, si la Juventus no pudiese conseguir bajar la cláusula de compra de Morata, entonces seguramente pasaría a una opción de reemplazo de este jugador. Hablemos un poco, especulemos quiénes son las opciones que está viendo la Juventus. Aquí es básicamente jugadores que han venido sonando y jugadores que a lo mejor, aunque no han venido sonando, tienen sentido. Recordemos que la Juve tiene que llenar 5 grandes áreas, 2 áreas en la parte defensiva, 2 áreas en la parte del mediocampo y una en el área de atacantes. Así que empezamos posición por posición y les comento mi perspectiva en cada una de ellas. Recordemos también que la Juventus tiene 3 reglas que quiere cumplir. La primera es que sean jugadores preferiblemente de 23 años y que tengan experiencia. Jugadores que hayan tenido un poco de experiencia en la serie. Preferiblemente que sean italianos y además que tengan salarios asequibles. En la defensa, la Juventus está buscando no solo un reemplazo para Chiellini, sino un compañero para De Ligt a futuro. Recordemos que si bien Leo Bonucci es un jugador que es súper titular en su posición y sobre el cual nos podemos confiar bastante, durante este año se ha podido ver que la parte física ya no lo está acompañando de la misma manera. Con lo cual la Juventus seguro estará buscando un defensor para los próximos 5 años. Yo pienso que el caso de Koulibaly es un jugador que a estar a 1 año de vencimiento de su contrato, tiene 30 años pero está en plenitud física, ha vuelto a ser uno de los mejores defensores de la Serie A. Sería una gran opción para la Juventus, a un costo que va a ser difícil de determinar porque seguramente va a ser difícil de negociar con el Napoli. Luego, el resto de opciones para la defensa central de la Juve suenan un poco más difíciles. Bremer se rumora que ya está muy cerca del Inter. Y Nikola Milenkovic es una buena opción que responde a la juventud, responde a la experiencia en Italia y responde al salario asequible, pero es un jugador que no está listo para ser titular al flanco de Ligt. Es un jugador interesante que sin duda que se puede desarrollar. El lateral izquierdo estamos hablando preferiblemente y recordemos que muchos de los laterales que tenemos en el equipo, hablando de Danilo y de Chilio, por ejemplo, son jugadores que pueden jugar en cualquiera de las 2 bandas. Nos haría falta un lateral izquierdo. Es a Destiny Udogie, que es el lateral izquierdo del Udinese. Gran jugador, es italiano, ya tiene experiencia en primera división, es muy joven, tiene 19 años, pero ha demostrado gran capacidad y gran físico para desempeñar esa posición. Con lo cual yo creo que sin duda va a ser una de las metas de mercado de la Juventus. Luego vemos casos que han venido sonando mucho, como Owen Wijndal o Nahuel Molina. Yo creo que son casos de jugadores que tienen mucha difusión mediática, pero no creo que cumplan con lo que está buscando la Juve. Sin duda que van a ser opciones y van a estar allí porque seguramente van a estar en el plan B o C de. Y luego vemos un nombre que ha sonado muchísimo y yo en mi opinión personal opino que para traer a Emerson Palmieri, un jugador como Emerson Palmieri, que no es un jugador joven, no es un jugador que viene de estar en primer equipo, es un jugador que ha estado en primeros equipos y ya pues ha demostrado que no está a la altura. Yo preferiría quedar con Alexandro y pienso. Si pasamos al mediocampo, en el mediocampo es donde están seguramente los nombres más atractivos que
que la Juve va a traer el próximo año. Recordemos que ya por años y a lo mejor incluso desde la época de Pirlo, Vidal y Pogba, no tenemos un mediocampo funcional. No lo logramos armar ni siquiera con Pjanic, Keira y Matuidi, con lo cual este nuevo proyecto se va a apuntalar seguramente en una fuerte inversión en el mediocampo. Como les comentaba, la Juventus va a buscar dos posiciones en el mercado. Una de regista, un jugador que pueda funcionar en el medio de ese mediocampo 3. Los tres candidatos allí yo creo que han venido sonando: Jorginho, Tchouaméni y Renato Sánchez. Yo creo que en ese orden de prioridad es como la Juventus va a buscarlo. El problema con Jorginho seguramente va a ser la indisposición legal del Chelsea de poder transar, de poder vender o comprar. Y los otros jugadores son bastante perseguidos por muchos equipos en Europa, con lo cual va a ser una posición difícil de competir. En el medio de creación o mezzala, como se ubica, digamos, en ese esquema de Allegri, tenemos tres grandes nombres, y en esta posición es donde yo creo que la Juventus sin duda que va a gastar todo lo que tenga disponible en el verano. Tenemos la opción de Paul Pogba, que es un jugador que va a estar saliendo gratis. Ya es confirmado que va a salir gratis del Manchester United, pero tiene equipos con mucho poder económico detrás de él. El segundo allí es el sueño de todos los juventinos, creo yo, que es Milinkovic-Savic. Es un jugador costoso, es un jugador que llena todas las casillas, tiene un salario asequible para su calidad, tiene tiempo jugando en Italia, conoce la liga, es joven todavía, con lo cual es un jugador sobre el cual puedes construir el equipo al lado. Y bueno, y en adición es un jugador que se entiende muy bien con el puntal del proyecto, que es Vlahovic. Como último tenemos un jugador muy interesante que ha perseguido a la Juve desde hace tiempo, incluso desde las épocas de Paratici, que es Szoboszlai. Pasando a los atacantes, aquí es donde seguramente verán algunos nombres que no han sonado, y esto los traigo yo a colación. Y básicamente porque creo que, como les decía antes, la Juve va a estar buscando un delantero centro de experiencia, muy al modelo Dzeko, muy al modelo Giroud, para apuntalar o para hacer crecer a Vlahovic. Y el otro jugador atacante que seguramente tendrá que traer la Juve es un reemplazo de Dybala o de Bernardeschi, digamos, dependiendo de cuál sea el presupuesto que queda al final. Entonces, bueno, a partir de aquí, un poquito lo que vamos a ver es un ejercicio hipotético. ¿Ok? No sabemos, partimos del punto que no sabemos cuánto dinero va a disponer la Juventus para este verano, ¿cierto? Así que hemos elaborado tres escenarios. El primer escenario es asumiendo que la Juventus tiene 50 millones de dólares para gastarse, 50 millones de euros. El segundo escenario es, bueno, siendo un poquito más ambicioso, que la Juventus tenga 100 millones de euros para gastarse. Y el tercer escenario es una variación del otro de los 100 millones, porque va a depender cuáles sean los jugadores que están disponibles en ese caso. Entonces, en el primer caso vemos, por ejemplo, por un tema de asequibilidad, el caso de Milenkovic, por ejemplo, en defensa sería un jugador mucho más asequible. Vemos ahí, yo pienso que la Juventus sin duda va a traer y va a mantener el equipo a Federico Gatti y también a Nicolo Rovella, al menos durante el próximo año. Ya luego se verá si los jugadores encajan o no. Además de eso, pienso que de verdad la Juve va a perseguir agresivamente por Destiny Udogie. Creo que la Juventus también va a hacer lo posible, y ven aquí que Jorginho pienso que es el jugador que la Juventus va a fijar para esa posición de regista. Jugador italiano, jugador con experiencia, jugador campeón que ha venido desempeñando esa posición en distintos equipos. Yo creo que si el Chelsea se puede desbloquear para hacer negocios, que creo que debería ser posible, ya están en los pasos finales de ejecutar la venta del equipo. Si eso sucede, pues entonces se va a poder hacer negocios con el Chelsea. Ya Jorginho ha mostrado su disponibilidad de salir y volver a Italia. Y luego en ataque, digamos, en este caso más módico, asumimos que Pellegrini no sale y Rabiot tampoco,
Con lo cual, los fichajes que quedan pendientes sería un fichaje en el ataque, que vemos allí a Raspadori con un interés confirmado tanto del jugador así como de la Sassuolo. Y luego yo asumo pues estas opciones gratis, pero de muy alto nivel para cubrir la espalda de Vlahovic en la delantera. Ahí está Luis Suárez, que estuvo a punto de llegar el año pasado. Y también el Galo Velotic. En un caso de tener más disponibilidad de presupuesto, subiendo los 100 millones, yo creo que sin duda iríamos por un central de primer nivel como Kalidou Koulibaly, y sin duda que iríamos por ese mezzala estrella que hemos estado hablando, que tendría que ser preferiblemente Paul Pogba. Yo creo que en la Juventus, en el ranking de la Juventus, Paul Pogba figura incluso por encima de Milinkovic-Savic. Primero por la historia con el equipo, segundo porque es un jugador con mucha más capacidad mediática, y tercero por supuesto porque solamente tienes que negociar con él, no tienes que ir a negociar con la Lazio. En el tercer caso, asumiendo que podemos soñar con tener a Milinkovic-Savic, entonces el ahorro sería en la delantera. A lo mejor no iríamos por un tipo Nicolo Zaniolo, sino que nos quedaríamos con un jugador como Raspadori, que son de características distintas, pero que apuntan muy bien. Son jugadores jóvenes, italianos, como les comentaba, con salarios asequibles. Así que esto es lo que les traemos para hoy, un poquito de especulación sobre lo que puede ocurrir. No sabemos muy bien cuánto va a disponer la Juventus durante el verano. Creemos que cuando salgan los resultados financieros de la primera mitad del año, que usualmente salen en junio, seguramente podremos analizar cuál va a ser la capacidad de gasto de la Juventus para el verano. Así que esperamos que les haya gustado, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Y por supuesto no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, y en Telegram y en TikTok. Así que muchas gracias. Chao.